como del color que tienes, bueno, como que su piñita, Sí, su, sí. su cebolla, su cilantro, ¿no? Que van componiendo o crean en esencia lo que es eh, pues el taco, ¿no? También incluso podemos describir su aroma, ¿no? Su olor, su forma, su sabor. eh, mm, creo que eso. Ok. Algo importante. Si un taco al pastor no lleva piña, ¿es taco al pastor? ¿Qué opinan? Pues yo pienso que sí sería un taco al pastor, aunque carecería de un elemento fundamental. Ok. ¿Qué más me pueden decir de este ente? Pues no sé, que es pequeño, digo, aunque en la imagen se ve grande, pero pues sabemos que los tacos al pastor son pequeños, ¿no? No los hacen con Lamentablemente. tortilla, exactamente. A eso voy, no los hacen con tortillas grandes, ¿no? Entonces, bueno, es pequeño, em, tiene colores llamativos, ¿no? Ciertamente como que el color de la carne llama la atención, ¿no? Y el cilantro, ¿no? Incluso hasta la piña, son colores que resaltan. Este, pues tiene incluso hasta, digo, por sí mismo el taco así sin siquiera comerlo, ya con el hecho de verlo, como que tiene no sé cómo decirlo, como la potencialidad de hacerme salivar. Bueno, a mí en mi caso, pues me hace salivar, ¿no? Sin tenerlo así físico. Em, y pues, bueno, creo que solo eso, ya el tonal dijo mucho. Sí, muy bien. Y aquí agregaste otro aspecto, que es el de la relación, porque las cosas están relacionadas entre sí y afortunadamente la comida está relacionada con nosotros. En efecto, este ente que llamamos taco al pastor tiene la particularidad de ser, eh, de despertar nuestros apetitos en muchos sentidos. Y bueno, hablamos de elementos que lo componen y yo les hice la pregunta si no hubiera piña, ¿sería taco o no? Ahora la pregunta va girando a otro elemento. Si no le pusiéramos carne al pastor, ¿sería un taco al pastor? ¿Qué opinan? Pues yo digo que ya no sería taco al pastor, porque, bueno, creo yo que lo que hace taco al pastor, al taco al pastor es la carne, que pues incluso recibe el nombre, ¿no? Carne al pastor. Si no, bueno, pienso yo también que, o sea, se le pone bistec, ¿no? Puede ser un taco de bistec, únicamente se le agrega, no sé, otro accidente que sería la piña, ¿no? Que bueno, por lo regular no se le pone piña, o bueno, yo no, no le pongo piña a un taco de bistec, ¿no? Si fuera el caso. Ok, sí, muy bien. Pues este ejemplo nos sirve para introducirnos en el análisis de el ente, porque en efecto, si se dieron cuenta, este ente que llamamos taco al pastor es un ente compuesto por, diríamos, diferentes elementos que fungen como, sí, como accidentes, aunque si consideráramos cada uno por separado, también tendrían cierta entidad. Y hablamos sobre aquello que debe de tener este taco para ser taco. Y esto no es otra cosa sino una esencia. Y fíjense cómo es interesante, eh, aunque dijimos es un ente compuesto, ¿sí? Compuesto por todos sus ingredientes, la unidad que le propician estos ingredientes terminan siendo su esencia. Entonces, en cierto sentido,
diríamos que el núcleo de este ente es otro ente que es carne preparada de tal modo. Hemos preparado al pastor. Hablamos de relación, ¿no? Este es un ente en relación porque dijimos es un ente no solamente que despierta nuestros apetitos, sino porque es un ente artificial. Entonces, si tuviéramos que hablar de qué tipo de relación tiene el taco con nosotros, bueno, por una parte tiene que ver con el apetito o con el hambre, más que para no equivocarnos. Tiene relación causal, pero causal en tanto eficiente, ¿no? Porque nosotros somos causa eficiente de estos tacos. Digamos, hemos desmenuzado todo lo que involucra el término ente. Ahora, ojo, porque cuando nosotros hablamos de ente, no estamos describiendo nada de esto. Lo describimos posteriormente. Pero de primer momento, ¿cómo lo clasificamos como un ente? Como lo que es. El taco es. Y de hecho, ustedes digan la frase, esto es un taco al pastor. Ahí ustedes mismos en esa oración, en esa frase, ya están declarando el ser de este ente. Están declarando al ente como sujeto, que llamamos taco, que es, ¿sí? que tiene ser, y que es bajo una determinada forma. Y esta determinada forma es taco al pastor, que sería su esencia. ¿Se dan cuenta? El término ente es genérico porque nos habla de un sujeto que existe, pero cuando nosotros le agregamos su diferencia específica, que tendría que ser la esencia, ya particularizamos este ente. Sin embargo, esto es muy abstracto, porque lo que hicimos ahorita en el ejercicio fue describir de manera experiencial los elementos que concebimos en ello. Pero nada más le pongo este ejemplo, aparte de ejercicio introductorio, para que vean que podemos analizar muchas cosas desde la metafísica. ¿Sí? No solamente el término persona, sino también unos sabrosos taquitos al pastor. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Alguna duda? Bueno, Eric, en este caso, digo, sí suena un poco trivial y eso, ¿no? Pero entonces la esencia misma quedaría como en la carne y en la tortilla. Sí, porque cuando nombramos este ente, decimos taco, que sería el género, ¿no? Y la Sí, diferencia específica sería ¿qué tipo de taco? Al pastor. Y entonces, si no tuviera carne al pastor, como bien decías, pues no sería un taco al pastor. sí, sí. Y ojo, también les decía, y lo quiero dejar en claro de una vez, no sea que se nos vaya a pasar. Aunque hay entes compuestos artificialmente, ojo, como este, y digo compuestos artificialmente porque ¿quién lo ha hecho? Pues el taquero. No es que se dé el taco de por sí en la naturaleza, ¿no? Nosotros lo componemos. Y si se dan cuenta, lo podemos desbaratar más fácil. Lo podemos descomponer más fácil. A que si quisiéramos descomponer un ente no artificial, sino un ente natural. ¿Cuál sería un ente natural? La piña, por ejemplo, una cebolla, la planta del cilantro, serían entes naturales, porque experiencialmente nosotros los conocemos perdón, por sí mismos, ¿sí? Siendo substancialmente subsistentes. Valga la redundancia. Conocemos una piña porque es una planta particular
que es una especie en sí misma, que subsiste, que se prolonga, al igual que la cebolla o el cilantro. En ese sentido, sí, tomen en cuenta, a ver, sí podemos analizar todo, pero ojo, porque también vamos a encontrarnos con entes artificiales y entes naturales. La metafísica, ¿de qué se ocuparía con mayor propiedad? No con exclusividad, sino con mayor propiedad, pues de analizar los entes naturales. Habrá quizá parte del ejercicio filosófico que nos mueva a analizar los entes artificiales, los entes que nosotros elaboramos, pero bueno, digamos que no es que nos vayamos a exclusivizar, ¿no? Es que nada más vamos a ocupar ejemplos de entes naturales, ¿no? Sino también vamos a ir alternando. Un día vamos a poner un ente natural, otro un ente eh, artificial, ¿sí? Sin ningún problema. Pero sí con esa consideración de que el ente artificial se puede descomponer con mayor facilidad que un ente natural. ¿Hasta aquí todo bien, muchachos? ¿Alguna duda o comentario? A mí me salía una duda. En cuestión de los entes naturales, ¿es como tal o como los encontramos dentro o del mismo mundo, no? Bueno, mi pregunta iba en sentido a que, por ejemplo, ahí estaba la piña, ¿no? Y la mencionabas como un ente eh, natural. Y decía, bueno, me surgía, ¿no? En esta parte de que, pues ya, de cierta manera ya ha sido procesada, ¿no? Porque ya le cortamos como que la cáscara, ya la cortamos, ¿no? Y ya la utilizamos para una labor en específico, ¿no? Entonces ahí ya entraría o ya pasaría a ser un arte artificial, ¿no? Debido a que ya la hemos manipulado o sigue estando en su naturaleza, por decirlo así. Sí, buena pregunta. Ojo, hay que evitar la confusión. Fíjense, porque aunque el taco al pastor sea un ente, dijimos, artificial, compuesto por nosotros mismos, ninguno de sus elementos pasó a ser algo diferente. En el taco la carne sigue siendo carne, la cebolla sigue siendo cebolla, la piña sigue siendo piña. Bueno, y hasta eso, ahorita les voy a decir algo de la carne, ahorita les voy a decir algo de la carne. O sea, por ejemplo, cebolla, piña, cilantro, siguen teniendo una esencia propia, siguen siendo piña, siguen siendo cebolla, siguen siendo cilantro. En ese sentido, aunque son ingredientes en un platillo, ¿sí?, tendrían cierto carácter accidental, sin embargo, no dejan de ser totalmente lo que son. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, ahora les voy a decir de la carne, porque antes de que nosotros conocemos pues, diferentes cortes de carne, un bistecito, con unas costillitas, etcétera. Pero para llegar a la carne, el viviente, el ser vivo del cual nosotros la obtenemos, desarrolla el producto que nosotros después comeremos, que es el músculo. Antes de que tú comas la carne es músculo. Pero lo que tú te estás comiendo en el taquito ya no es músculo, sino es carne. Ojo aquí, y no estoy haciendo nada artificial en esto. Les estoy hablando de lo que es, porque hay un proceso de transformación. Chequen, si ustedes buscan en el diccionario o en algún libro de biología, ¿qué es el músculo?, van a encontrar una definición muy concreta que habla de un tejido vivo, entre otras cosas. Pero cuando este tejido vivo pasa a la muerte del animal,
y hay un periodo de maduración en el cual la carne se empieza a ablandar, pasa el rigor mortis, ven que los muertos se ponen tiesos, ¿no? Sobre todo los animales. ¿Por qué? Porque hay este rigor mortis. Los músculos se quedan tensados, endurecidos. Pasa el tiempo y el músculo que estaba vivo, se pasa a denominar carne que ya no tiene rigor mortis, carne que tiene un contenido nutritivo diferente al del músculo y carne cuya finalidad es diferente que la finalidad del músculo. En el viviente, ¿cuál era la finalidad del músculo? Pues que el animalito pudiera caminar, que el animalito pudiera buscar su alimento, que pudiera correr, que pudiera ir de un lado a otro. Pero fíjense cómo cambió el concepto. Músculo no es lo mismo que carne, por todo lo que ya les dije. Entonces, aquí sí que estamos hablando de que el ente natural del cual procede la carne sería un ser vivo, una vaquita, un cochinito. Los tacos de pastor son de cochino, ¿no? Bueno, ese sería el ente natural de cuál deriva. Y nosotros pudiéramos analizar el cochinito en tanto animal. Pero cuando nosotros querramos analizar, por ejemplo, un elemento derivado, en el cual la esencia del animal ya no está presente, estamos hablando ya de una entidad diferente, que sí procede del cochinito, pero entitativamente, ¿sí? Después de este análisis nos damos cuenta que ya no es lo mismo, ¿sí? Ya no es la misma esencia. Tiene una causalidad, tiene un origen. Podemos buscar su etiología, pero por todo lo que ya les fui diciendo de esa transformación del alimento, nos damos cuenta que ya no es cochino, ¿sí? Que ya no es un cerdito. Es una carne que procede de músculo de un cochinito vivo, ¿sí? Pero esencialmente ya es algo diferente. No sé si me doy a entender, muchachos. Sí, Eric, sí. Ojo, y por eso aquí nosotros en metafísica no nos podemos quedar así como de que no la sabemos de todas. Porque recuerden, o sea, la metafísica tiene que ayudarse de las demás ciencias y las demás ciencias tienen que ayudarse de los conocimientos metafísicos. Por ejemplo, no podríamos identificar plenamente este ente que llamamos carne a menos que hiciéramos este proceso analítico del concepto. Ojo, porque aquí estamos hablando ya de conceptos. No estamos buscando algún video de cómo hacen la carne al pastor o de cuál es su origen, no, sino estamos hablando de puro concepto. Estamos ocupando un método analítico, sintético, lógicos. Y argumentamos que carne significa algo diferente que de músculo y lo explicamos. Si se dan cuenta, estamos aplicando el método. ¿Algo más, muchachos? ¿No? Pasamos a lo que sigue, ¿va? Ah, miren, otro ejercicio. Este es un tanto más simple. Este es de un ente natural. A ver, y es un ente muy sencillo, aparentemente. Bueno, en el modelo que tienen ustedes aquí es muy sencillo. A ver, ¿qué me pueden decir de este ente? Bueno, pues es una molécula. Bueno, no recuerdo, más bien es un modelo, ¿no? Que nos presenta, pues creo que es un átomo. Bueno, no recuerdo qué es. ¿Sí?
Ajá. Y pues en el centro está el protón y pues girando alrededor suyo se encuentra pues un único electrón que pues representa o nos muestra como que esta parte de una de las unidades más pequeñas o más pequeñas, porque no estoy seguro si es la más pequeña con lo del quark, pero es de las unidades más pequeñas de la realidad prácticamente. Ok, ¿qué más? ¿Algo más, muchachos? Podemos decir muchas cosas. Bueno, no tantas, pero sí algunas más. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien, Víctor. Bueno, ya en su forma material podemos decir que tiene un movimiento. Ok, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Que puede ser como bueno, una de los millones, ¿no? De átomos que componen a una cosa en específico. Ok, sí, como componente. ¿Qué más? No sé si igual tendría que ver como su figura, ¿no? Que pues se relaciona aparentemente es como un círculo, ¿no? Igual no sé, igual un óvalo, creo que en otros casos aparece así, ¿no? Sí, también. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No se cierren nada más a lo primero que les venga a la mente. Traten de buscarle más. ¿Algo más? ¿Alguna idea? ¿No? Ánimo. Les falta algo muy especial en todo ente material. Algo que dijimos del taco. Pudiera ser que esté en relación a una cosa. Bueno, es que es un poco, creo yo, como lo mencionaba, ¿no? Que como constituyente, ¿no? Exacto. Hay una relación. Bueno, varias relaciones. Ok. Fíjense con las ideas que ustedes fueron dando. Y buen punto aquí, la observación que hizo Víctor, porque dijo, es un modelo. Y sí, ante todo, fíjense, antes de que digamos es que es un átomo, tenemos que decir es un modelo, porque en efecto, esto no es un átomo. Un átomo es muchísimo más pequeño que lo que estamos viendo en esta diapositiva. Es un modelo didáctico, si lo queremos ver así, o teórico, de una estructura de un tamaño muy pequeño. Y estamos hablando aquí del átomo, ¿sí? Como una de las partículas, en efecto, más pequeñas que constituyen la materialidad. Y en este caso, estamos hablando de un átomo que es átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno se diferencia de todos los demás porque solamente tiene un triste protón. Y el resto de elementos
van sumando más protones y neutrones, y cada vez que un átomo suma más protones y neutrones, se va constituyendo un elemento diferente. Entonces, fíjense, o sea, no solamente tenemos que hablar en metafísica de cuestiones, digamos, éticas, ¿no? Por ejemplo, si queremos hablar del término persona o del problema del aborto, aquí estamos hablando de cuestiones de filosofía natural, cuestiones de la concepción del mundo material, tal como lo conocemos gracias a la ciencia química. Y aquí, ¿cuál es la esencia de este átomo o del modelo del átomo? ¿Qué es lo que lo hace ser hidrógeno y no otro? Su composición de un protón y un electrón. Bueno, no, lo del electrón déjenlo, pero su composición sí de un protón. Para que un átomo, ojo, un género, estamos hablando del género átomo, sea lo que es, tenga una esencia determinada, debe poseer determinado número de protones. Entonces, fíjense cómo el modelo está hablando de una realidad, está queriendo calcar el ser, y parte del ser, que es este ser que nosotros denominamos ser material, tiene una estructura que cuando nosotros la analizamos también le encontramos esencia, le atribuimos existencia, le podemos identificar unidades trascendentales, la unidad trascendental, en cierto sentido, metafísicamente hablando, y predicamos un montón de cosas a partir de este modelo. También decimos que al ser material está en movimiento en dos sentidos. Un movimiento metafísico y un movimiento físico. ¿Por qué movimiento físico? Bueno, pues porque el electrón se supone que está dando vueltas con alguna forma en el protón. Y movimiento metafísico, porque este protón está en potencia de combinarse con otro, está en potencia de servir de material de combustible, por ejemplo, está en potencia de servir como comburente, etc. Tiene potencialidades, pero también tiene movimiento físico. Entonces, si se dan cuenta, aquí hemos hecho una pequeña reflexión de este ente y hemos destacado algunas categorías que sí las ocupamos en metafísica, y como son, como es la esencia, que habíamos dicho que era precisamente que tenga un determinado número de protones. Ya hablamos de movimiento, hicimos una distinción entre estos dos tipos de movimiento. Hablamos de una unidad que conforma esto que conocemos como átomo, porque esencialmente posee una unidad. Cierto lo que decía, no me acuerdo ahorita quién lo dijo, de que si se supone que el átomo no es la partícula más pequeña, entonces ¿cuál sería? Y creo que se había dicho lo del quark, y bueno, o sea, imagínense, antes se creía que este modelo, ¿no? Un modelo de átomo, lo indivisible, era la explicación última, materialmente hablando, del ente material, ¿no? Sin embargo, ahora con esta física cuántica y con todos estos avances, vemos que incluso el propio átomo es compuesto por otras cosas. Y esta unidad aparente, metafísica, guarda unidad solamente conceptualmente. Conceptualmente vamos a decir que sí es que tiene unidad. Pero que con los avances de ciencias experimentales se nos es evidente que, o una de las teorías es de que se puede dividir.
y al ser divisible, tendríamos entonces que analizar metafísicamente cuáles son sus componentes. Y si sus últimos componentes, como serían los quarks, sería lo último, ¿sí? Lo último y más simple que hay en la materia. Y estaríamos hablando de la unidad fundamental de la materia o del ser material. Y entonces también muy probablemente le podríamos predicar los trascendentales de un ente natural. Bondad, verdad, unidad. También en cuestión de relación, pues en tanto que se relaciona con nosotros como sujeto cognoscentes, como internamente, porque vemos que este átomo está compuesto, hay una relación intrínseca entre el electrón y el protón, por el cual se mantiene su propia unidad. Entonces, fíjense, metafísicamente hablando, la unidad de estos dos elementos es posible gracias a algún tipo de interacción que para efectos de nuestro ejercicio ahorita no nos interesa, pero que fíjense que ni siquiera necesitamos recurrir a lecturas de química para intuirlo. Porque si lo analizamos desde el análisis etiológico, perdón, este análisis, etiológico, tendríamos que preguntarnos por qué está unido, ¿sí? ¿Cuál es la causa de su unidad? Y no podemos responder nada más, pues el ser, porque sí, es una respuesta genérica, pero ya cuando nos unimos con otras ciencias, la metafísica, fíjense, ya intuyó que aquí debe haber una relación que los mantiene unidos y ya las otras ciencias se encargarán de determinar qué es esto que da unidad a dos elementos, que es el protón y el electrón. ¿Hasta aquí todo bien, muchachos? ¿Alguna pregunta o duda o comentario? ¿Seguros? Ok. Bueno, ahora sí, continuemos, ya no con ejercicios, sino repasando nuestro sistema. ¿Qué es el ente? Pues una noción genérica, bueno, no genérica, sino este prius que nosotros conocemos, porque van a poder ustedes leer algunas fuentes que dicen que ente no es genérico, ¿no? Porque no tiene diferencia específica. Pero yo aquí digo genérico no en ese sentido de género, sino de que de manera común el ente se predica de las cosas, porque todas las cosas son, y recuerden, toon en griego significa lo que es. Y lo que es, como les mencioné hace un momento, lo que es nos dice que hay un sujeto, en latín, y quod, y hay un acto, est. Por ejemplo, esta es una computadora. Ya de por sí la indicación de esta es, me voy a dejar en computadora. Esta es una computadora. Ansol, esa oración nos habla de un sujeto en un acto. Ahora, aquí estamos hablando de algo muy general, algo muy común, porque el celular también es, o esto también es un celular, estas son unas diapositivas, los nombres de ustedes son,
Nosotros somos estudiantes. Todo se está predicando bajo un sujeto y un verbo. Sujeto y un verbo. Aquí tendríamos que aclarar que el verbo es siempre y cuando se establezca la relación con el participio del ser, que es el es. Todas las cosas son. Y esto es lo que nos muestra nuestra experiencia cuando nos enfrentamos a la realidad. Nuestro primer encuentro con la realidad realmente no lo conocemos quizás, o no lo recordamos, porque fuimos muy pequeños y bueno, nos estábamos desarrollando en el intelecto. Pero ese primer impacto con la realidad, piensen ustedes en estos pequeños bebés, ¿sí? de unos meses de nacidos, ¿en qué se caracteriza su interacción con la realidad? Si no es con probar a través de sus sentidos e ir conociendo las cosas a través de ellos. La mayoría de los bebés se meten toda la boca, aún no controlan del todo sus miembros inferiores y superiores, como es las manos o los pies, sin embargo los van moviendo poco a poco, hasta que uno crece y ya pueden tocar más cosas, de manera deliberada empiezan a conocer ya no solamente por olor, vista y gusto, sino también por tacto, etcétera. Y fíjense, todo eso de manera automática nos arroja un dato que intelectualmente tenemos que decir es el dato primario que tenemos de la realidad. Y este dato primario de la realidad es de que las cosas son. Las cosas son, es decir, hay un sujeto que es. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Son nociones básicas, no nos vamos a detener mucho aquí, pero si tuvieran ustedes alguna duda o quisieran proporcionar algún ejemplo o algún problema que les haya surgido, ya saben, adelante. Ok. Sí, Eric, todo bien. Ok. Como dice la diapositiva, fíjense ustedes, el ente designa el modo principal de las cosas. Porque como les dije, el ente o lo que es un término que agrupa sujeto en acto, un sujeto en acto. Por lo tanto, estaríamos hablando de que los entes constituyen la realidad en cierto sentido. Porque, ¿qué es lo que hay en la realidad? Entendiendo por realidad, entendiendo realidad desde su... Ahora no me deja escribir. Bueno, entendiendo realidad como las cosas. Recuerden que si lo rastreamos etimológicamente, res rei en latín es cosa, ¿no? Cosa de la cosa. Res rei. De ahí podríamos rastrear la etimología del término realidad. De tal modo que tú dices realidad y estás hablando de las cosas. Y las cosas que son, ¿sí? Constituyen la realidad. Ahora, el ente también nos muestra en un primer momento algo del ser propio de la cosa. Porque aunque decimos que todo es ente, todos los entes tienen un modo de ser diferenciado, determinado. No es lo mismo no es lo mismo el ser de la computadora que mi ser o que el ser de ustedes. Es un ser, ¿sí? Es una entidad, pero diferenciada, determinada, concreta, cuyo ejercicio de ser es diferente que el del otro ser. O sea, el ser de la computadora no puede ser comparado con mi ser o con el ser de ustedes,
porque nuestro ser tiene posibilidades mayores de los que tiene el ser de la computadora. Entonces, también tenemos que hablar que el ente nos refleja, de primer momento, parte de esa diferencia del ser de las cosas. Parte, aún no se nos aclara bien del todo, porque cuando hablamos de entes, bajo ese término, entes, pues estamos hablando solamente de sujetos que son, de cosas que son. Pero no, al menos no sé ustedes, pero yo no voy diciendo es que este ente de mi celular se descargó. Pues no hablamos así. Aunque hablamos de entes, hablamos de cosas que son, les hablamos según su ser. Este teléfono este teléfono se descargó. Y el nombre de teléfono, que es, de algún modo, ya está englobando parte de esa experiencia del ser particular que posee. Dicho de otro modo, ente nos dice que hay cosas que son, pero esto es la abstracción de lo que nosotros cotidianamente decimos y hacemos. Porque nosotros cotidianamente decimos y hacemos que yo quiero un celular o voy a estudiar, por ejemplo. El típico ejemplo del libro de Tomás Alvira, el de estudiante. El ente estudiante. ¿Y por qué diríamos que estudiante es el ejemplo ideal? Bueno, pues porque tenemos un verbo, ¿sí? ¿Se acuerdan de este ejemplo? Tenemos el verbo que es estudiar. ¿Qué diríamos? Perdón, ustedes disculpen, ahorita no sé qué le pasa a mí al pad. Bueno, pero tenemos un verbo que es el estudiar. Tenemos un sujeto que puede ser un alumno. Ya tenemos dos elementos. Un sujeto, que es el alumno, y un acto, que es estudiar. Cuando nosotros hablamos, lo resumimos de una manera más efectiva y decimos que hay un estudiante. Y este sería el ente, compuesto por un sujeto en un acto. Aquí la pregunta sería, y quiero que se la hagan ustedes, y más bien la apliquen a otras cosas. Si el alumno no estudia, ¿será o no será estudiante? Evidentemente que no será estudiante, porque la condición para que se cumpla la condición de estudiante, se necesita un sujeto y un acto. Si el sujeto no ejerce el acto, no podrá llegar a ser este ente llamado estudiante. Y ojo porque no sé si hayan investigado en algún modo o hayan escuchado más que investigado cuál sería la explicación gramatical de este tipo de palabras que forman entes en nuestro idioma. Estudiante, presidente, contendiente. No sé si alguno de ustedes haya escuchado algo sobre el origen gramatical de este tipo de palabras. Pero, bueno, ya se los digo. Hay algunos autores que señalan que es lingüísticamente es la unión de dos cosas. De esta terminación ante, ente, que está relacionado con su etimología
latina, que es ente, que es lo que es, significa lo que es, y la palabra que los diferencia, ¿no? En este caso, que es el estudiar. Entonces, es algo que es, ¿sí? Un sujeto y un acto cuyo acto especial es estudiar. Entonces, el sujeto cuyo acto es estudiar es un estudiante. Dicho de otro modo, el ente estudiante, perdón, el ente que estudia, así está mejor dicho, el ente que estudia, ojo, es el estudiante. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿No? ¿Seguros? Ok, ya con esto termino, pues ya se nos acabó el tiempo. Bueno, a partir de nuestro encuentro con la realidad, podemos metafísicamente llegar a preguntarnos por el origen y existencia o razón de ser de las cosas. Pero es a través de esta ruta. Es una ruta natural, epistemológicamente hablando. Primero conocemos cosas concretas y luego nos preguntamos por la razón última de su existencia. Y llegamos después a conocer por abstracción el término ser. Ojo, porque en ese sentido estaríamos hablando de que a esta investigación que nosotros llamamos metafísica, tendríamos que empezar, tenemos que empezarla por la llamada ontología, ¿no? ¿Se acordarán lo que dijimos? O sea, primero conocemos al ente, entonces deberíamos hablar con mayor propiedad diciendo que primero hacemos ontología para después llegar a la ciencia del ser en cuanto ser. Pero el primer escalón siempre sería el ente. Bueno, entonces hasta aquí le vamos a dejar. Sus calificaciones las voy a entregar la próxima semana en conjunto con las calificaciones de pensamiento prebíblico, ¿sí? Mañana toca, acuérdense sus exposiciones, sus ponencias, ¿sale? Entonces nos vemos mañana. Gracias, muchachos. Pasen buena tarde. Sí, gracias.